Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la novena semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 12 versículos 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos en el capítulo 12 de Marcos. Recordamos que este capítulo abre con una parábola de la viña, como un ejemplo de cómo el Hijo de Dios, como Jesús, es rechazado por su propio pueblo. Y ya hemos visto ejemplos de ese rechazo cuando los fariseos y los del partido de Herodes vienen para confrontarlo con una pregunta capciosa para ver si lo atrapan y así poder acusarlo. Ayer escuchamos cómo los saduceos vinieron también para querer atraparlo y ponerlo en ridículo con la pregunta acerca de la resurrección. Ahora tenemos a otro miembro de la comunidad judía, que es parte de otro grupo perteneciente a la comunidad judía del tiempos de Jesús, que son los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Estos, en la mayoría, eran fariseos. Y los escribas se dedicaban a hacer copias de la Sagrada Escritura, a comentar sobre la Sagrada Escritura. Así que, en cierta manera, eran como los académicos, como los expertos en la palabra de Dios. Y ahora, cómo Jesús recibe a este escriba es algo interesante, porque en los evangelios Jesús tiene conflictos, encuentros con fariseos, con saduceos, también con escribas. Y en la mayoría de estos encuentros son conflictivos, pero en este no. Y cuando los encuentros son conflictivos, cuando Jesús discierne que hay malicia detrás de las preguntas, detrás de este intercambio, Jesús nunca le responde directamente. Casi siempre, en muchos de los casos, responde a preguntas de ellos con otras preguntas. Pero en este caso no. En el caso de este escriba que se le acerca y le hace esta pregunta acerca de cuál es el mandamiento más importante, Jesús le contesta directamente. ¿Por qué será? Muy probable es porque Jesús discierne que este escriba no viene con malas intenciones. Y esto lo veremos después en la parte última de esta escena. Así que Jesús no discierne malicia en esta pregunta del escriba y le contesta directamente. En otros encuentros, cuando Jesús discierne malicia, les contesta sus preguntas con otras preguntas o en alguna otra forma indirecta. Así que Jesús, ante la pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Recordamos que
La ley mosaica estaba compuesta por casi 613 mandamientos o leyes. Y era un detalle entre los escribas, entre los expertos de la palabra de Dios, o sea, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, de calificar en orden jerárquico cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes, ¿no? Parece que era un pasatiempo entre los escribas dialogar, argumentar sobre esto, cuáles eran los más importantes y cuáles son los menos importantes. Y quizás esta pregunta sale de eso. Y Jesús le responde. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no dice nada nuevo en esta respuesta. En realidad, Jesús está citando a dos libros del Antiguo Testamento o del Pentateuco, a lo que se le atribuye a Moisés. La primera parte de amarás al Señor tu Dios viene de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4, y la segunda parte que Jesús le añade al primer mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que viene de Levíticos capítulo 19, versículo 18. Así que Jesús no está respondiendo con alguna novedad. Lo novedoso es cómo Jesús une estos dos mandamientos, cómo los une, y también le da una interpretación también muy diferente. Por ejemplo, ¿a quién es mi prójimo? Para el judío del tiempo de Jesús, el prójimo eran otros judíos. En los evangelios, particularmente en la parábola del buen samaritano, Jesús nos da una interpretación muy diferente a cómo el judío del tiempo de él interpretaba quién es mi prójimo. Para Jesús, el prójimo es todo ser humano que Dios ponga en tu vida, particularmente aquellas más necesitados. Y esto es lo que vemos en la parábola del buen samaritano. Así que Jesús, lo novedoso de Jesús es de que cómo junta estos dos mandamientos. Ahora, vamos a la primera parte, cuando Jesús dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Aquí Jesús le da una interpretación muy diferente. El sentido de amar a Dios en el Antiguo Testamento era algo más colectivo, no algo tan personal. Aunque sí hablan de amar a Dios, casi siempre este mandamiento de amar a Dios se interpretaba en el sentido colectivo del pueblo de Israel, no al nivel personal. Cuando Jesús responde a esta pregunta del escriba, pone el énfasis con todo tu corazón, con toda tu alma, en el sentido de cada persona es llamado a responder a este llamado de Dios para que Dios sea el todo. Y aquí podemos regresar a la parábola con la cual abrió este capítulo, ¿no? Cuando Jesús nos cita el Salmo 118 y habla de la roca, la piedra cuadrangular, la piedra que fue rechazada y que ha llegado a ser la piedra angular. Ya lo mencioné el lunes, la piedra angular viene siendo la piedra en la cual se apoya la mayoría del peso de una estructura. La piedra angular también es la piedra que orienta la construcción del edificio, porque toda otra piedra, todo ladrillo va en relación a esa piedra angular, y también la piedra angular determina los ángulos de las paredes que nacen de esa esquina. Así que la piedra angular es un buen ejemplo para entender a lo que Jesús se refiere cuando dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, de que Dios tiene que ser el centro en quien repose todo el peso de quién soy y la persona a la cual soy llamado a ser y vivir en el mundo. De que Dios oriente también el sentido de mi vida. De que oriente cómo yo después me expreso en el mundo, cómo yo me manifiesto como un hijo o una hija amada de Dios. Y la pregunta para nosotros es la siguiente:
¿Es esto Dios para ti? ¿Es Dios que está por encima de todo? ¿O hay alguna otra cosa o alguna otra persona que está por encima de Dios? Porque si Dios no es el principio y el fin, el todo, entonces tenemos otros dioses, a quien rendimos culto, a quien rendimos fidelidad, por encima del Dios que Jesús nos revela. Algunos dirían, bueno, pues está mi familia. Ya Jesús también nos dice acerca de mi familia, aquellos que no están dispuestos aún a rechazar a su familia, y la palabra fuerte que utiliza en los evangelios es odiar a su familia, y con esto simplemente nos quiere decir lo siguiente, de que la familia no puede ser el todo, no puede ser lo supremo en nuestra vida. La familia, por encima de la familia tiene que estar Dios, quien después organizará, orientará las prioridades de nuestras vidas. Así que ya también cuando Jesús habla de la familia, nos dice, no puede ser la familia el todo que oriente mi vida, que determine mi vida. Si no lo es Dios, entonces el Dios que Él nos revela no es el Dios de nuestra salvación. No es el Dios a quien le rendimos el principio y última fidelidad a Él. Así que para Jesús, el Dios o el Señor del todo, de todos mi corazón, de todas mis fuerzas, o sea, de todo cuanto soy, tiene que estar fundado en esta relación con este Dios supremo, quien determina mi identidad, quien determina mi orientación, quien determina mis valores, quien determina a qué le doy tiempo, importancia, recursos. Esta es la prioridad que Jesús nos revela en este primer mandamiento. Inmediatamente, aunque el escriba no le preguntó sobre el segundo, Jesús le da el segundo antes de que se cierre la mente del escriba y le pone esto de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya les mencioné que para Jesús el prójimo no es simplemente otro judío, otro de tu raza, otro de tu familia. Para Jesús un prójimo es el ser humano que Dios ponga en tu camino, que no le saque las vueltas, particularmente aquellas que están más necesitados. Dios nos hace responsables unos de otros. Y es aquí donde entra el sentido de colectividad o de comunidad, cuando nos hacemos corresponsables unos de otros, que el amor de Dios se manifieste concretamente en el amor al prójimo. Ya el evangelista Juan, en la primera carta de Juan, el Nuevo Testamento nos dirá, la persona que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo es un mentiroso, porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no amar al prójimo a quien sí puedes ver? Escriba le responde, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y aquí esta respuesta del escriba es muy alentadora, porque se da cuenta el escriba de que si todos nuestros sacrificios, devociones y actos religiosos y prácticas religiosas no nos llevan a la hermandad, no nos llevan al amor al prójimo entre nosotros, no nos llevan a la solidaridad entre nosotros, entonces, por más que digamos, por más que hablemos acerca de amar a Dios, de confiar en Dios, no toca de pies a tierra. El amor a Dios se tiene que hacer real, hacer concreto, se tiene que encarnar en cómo vivimos entre nosotros, cómo nos tratamos entre nosotros. Particularmente es aquellos más vulnerables entre nosotros, porque es precisamente lo que Jesús modela para nosotros. Jesús, cuando escucha la respuesta de este escriba, lo afirma, dice, has hablado muy bien y muy sensatamente. No estás lejos del reino de Dios, pero una cosa es hablar bien, otra cosa es vivir lo que acabas de decir. Y no sabemos si el escriba
se hace discípulo, obviamente pone en práctica lo que acaba de profesar. Y es una pregunta que debe de hacer eco en nosotros. ¿De todo lo que decimos, de todo lo que profesamos, es algo que vivimos o simplemente se quedan palabras? Construimos palacios, catedrales muy bellas con palabras, pero si estas palabras que decimos acerca de Dios no se manifiestan, no se hacen concretas y reales en cómo vivimos, cómo nos tratamos mutuamente, entonces significa muy poco. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.